suscríbete y dale like. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, los saludo con el gusto de siempre. Gracias por su tiempo prestado en una emisión más a través de Sin Puntos ni Comas Informa. Hoy en este viernes 23 de septiembre soy José Luna Méndez. Acompáñame con este resumen, este análisis que realizamos después de la conferencia matutina que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, por fin de semana, el presidente anunció que se va de gira a la península de México, así que nosotros estamos muy contentos de que retome toda esta gira de trabajo después de las fiestas patrias. Se reintegra el presidente con estas giras visitando principalmente en la zona donde se lleva a cabo la ejecución de la obra del Tren Maya. Así que con esto y mucho más arrancamos en este viernes 23 de septiembre. Les recuerdo que vaya a través de nuestras redes sociales, comparta nuestro contenido y también interactúe con nosotros, deje su comentario y si usted no se ha suscrito, lo invitamos para que lo haga a través de nuestras redes sociales. Bueno, luego de que el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, denunciara a un juez que dejó en libertad a 120 personas implicadas en el caso Ayotzinapa, hoy el presidente López Obrador lamentó que todo tiene que ver con el supuesto debido proceso judicial, por lo que insistió que urge reformar el Poder Judicial. Para ello pidió a los integrantes hacer una revisión exhaustiva, urgente. También se lo pidió a los jueces o ministros de que planteen una revisión. En ese apartado, AMLO precisó que mientras sea presidente, seguirá insistiendo y denunciando el caso Ayotzinapa de forma penal. Veamos lo que sucedió hoy desde Palacio Nacional. Si estamos hablando de un caso de tremenda injusticia y porque no está bien presentada la denuncia por el Ministerio Público, ya con eso voy a resolver dejar en libertad a un presunto delincuente. ¿Por qué no se repone el procedimiento? ¿Qué no es juez? ¿Qué no tiene que ver con la justicia? ¿Quién lo nombró? ¿Por qué el caso de Ayotzinapa, que tiene que ver con Guerrero, lo atiende un juez en Tamaulipas, pero en la frontera, que además vive en Estados Unidos, según información que se tiene, que hay que comprobar? ¿Cómo es eso? ¿Y va a ser pura denuncia? ¿Y van a seguir haciendo y deshaciendo? Pues tiene que haber una revisión de este proceder al interior del Poder Judicial. Esto no puede seguirse manteniendo así. Y que la autonomía de los jueces, no, pues si a esas vamos, ese juez es el Estado. Sí. ¿Y cuántas? ¿Quién lo eligió para ser el jefe del Estado? Y con justa razón, el presidente López Obrador hace este reclamo a este juez, quien hasta el momento ha liberado 120 personas implicadas en el caso Ayotzinapa. La razón es porque, a decir de los propios jueces, es el debido proceso que deben de seguir
fuera, sí, fuera de las cárceles mientras se realizan estas investigaciones correspondientes. Miren que sobre esta situación el propio ministro Arturo Saldívar rechazó los señalamientos contra jueces por el caso Ayotzinapa y dijo que las críticas tendrían que ser a las investigaciones que ejecuta la propia autoridad. En ese sentido, igual de nueva cuenta el presidente le hizo ver que no está de acuerdo con esta opinión, aunque la respeta mucho con relación a que siempre ha sido la misma cantaleta del propio ministro, que los jueces, sí, no tienen la culpa, sino los ministerios públicos que no integran bien las carpetas de investigación. Aquí el asunto sería, ¿y cómo ponen ellos de su parte? Si dicen que las carpetas de investigación están mal ejecutadas, ¿cómo ellos siendo jueces no les hacen saber o no les explican a estos ministerios públicos cómo deben ejecutar muy bien esas carpetas de investigación para que estos supuestos criminales no queden en libertad? La verdad es que hay mucha incongruencia por parte de los ministros, de los jueces, y es por eso que insiste el presidente López Obrador en regularlos, en ya hacer una revisión urgente, porque hay jueces que llevan años en el poder y lo único que han hecho es liberar a presuntos delincuentes, mientras que las víctimas, bien gracias. Así las cosas, lamentable lo que sucede aún en el poder judicial, en este pues apartado de nuestra justicia, que aún nosotros los mexicanos, sí, por este tipo de situaciones, nosotros los mexicanos no seguimos creyendo en las leyes, o al menos en lo que nos hacen dudar estos jueces, este poder judicial, que en lugar que trabaje en bienestar y a favor del pueblo, tal parece que está siempre en manos de los intereses particulares. Pero bien, como le decía a usted, hasta estos momentos se han logrado liberar a 120 personas implicadas con el caso Ayotzinapa, y ahí es donde genera molestia por parte de los padres de familia, quienes buscan e imploran justicia después de varios años de ejecutarse este crimen de Estado, después de este informe que realiza Alejandro Encinas en revelar toda la información. Y como siempre lo ha dicho el presidente, cero impunidad, y mientras esté yo como presidente, como jefe supremo, seguiré insistiendo y denunciando que ya por fin se aclare esa situación de forma penal, el caso Ayotzinapa. Y hablando del propio caso Ayotzinapa, vean lo que sucedió. Les vamos a comentar que al menos 11 policías resultaron heridos durante una protesta en la Ciudad de México, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina. Los incidentes se dieron al cierre de una manifestación organizada para exigir justicia por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre del año 2014 en Iguala, Guerrero. Al respecto, Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos. A su vez se refirió a que hay movimientos que buscan enfrentar y desacreditar a su gobierno, pese a que los padres han estado enterados de todo lo que se hace en relación con las investigaciones correspondientes por la desaparición de estos jóvenes estudiantes. Veamos lo que dijo hoy desde Palacio Nacional. Yo creo que hay intereses que lo que buscan es enfrentarnos, desacreditar al gobierno, porque los integrantes de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes, han estado informados de todo lo que estamos haciendo. Se está pues aclarando lo que sucedió, castigando a los responsables sin impunidad. Sin embargo, están queriendo enrarecer
la situación. Porque siempre hay gente que no quiere que se resuelvan los problemas, porque viven del conflicto. Imagínense si ya no se violan derechos humanos por parte del Estado, pues ya no se tiene materia y ellos quieren seguir sosteniendo de que se violan los derechos humanos. Yo les digo, no somos iguales. Así es, el presidente rechazó esas manifestaciones envueltas en violencia, como la que sucedió ayer afuera de la Fiscalía General de la República, donde sujetos encapuchados agredieron a los propios policías capitalinos. Pudiera ver, sin justificar a estos manifestantes, que hubo infiltrados, pero más allá de ocasionar desastres, irse en contra de las autoridades, bueno, el presidente pidió que cómo se puede luchar con violencia, que no es justo, que su gobierno está haciendo lo propio para ejecutar todas las investigaciones y que no quede impune el caso Ayotzinapa y que ciertas personas busquen golpetear esas investigaciones, esas ejecuciones y que respondan con violencia ante las autoridades. Mire que derivado a esta situación, igual el Palacio Nacional ya se encuentra con muros de contención para evitar pinta, rayones, etcétera, lo que pueda suceder en las próximas horas. ¿Pero por qué debería de suceder? Bueno, porque este 26 de septiembre se cumplen 8 años de este crimen de Estado, de este caso Ayotzinapa, que sigue abierta la herida, y es ahí donde el gobierno federal busca ya por fin darle pues continuidad al caso y dar con los responsables. Le comento a usted, 120 presuntos implicados en ese caso han sido liberados por jueces que hasta el momento explican que es por el procedimiento, por las malas ejecuciones de los ministerios públicos por las cuales han dejado en libertad a estos sujetos. Hoy le vuelven a preguntar sobre este caso al presidente. Hoy, a unos días de que se cumpla el 8º aniversario de este masacre tan lamentable que marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto y que, por cierto, el presidente lo lamentó ese tipo de disturbios, mismos comparó, nada tienen que ver con los grandes luchadores sociales como Gandhi, Luther King o Mandela. Así las cosas, ojalá y que no pase a mayores las próximas manifestaciones, ya que de acuerdo con los últimos informes se preparan marchas feministas para este fin de semana y también para el día lunes, marchas que también tienen que ver con el tema de Ayotzinapa, por lo que pide el presidente que todo en relación al caso Ayotzinapa se revele en las próximas horas para que la gente esté enterada de lo que se está haciendo, de los que ya se llevan detenidos y los que han quedado en libertad por estos jueces que, a decir de la autoridad, pudieran caer en corrupción porque velan en intereses particulares. Y sigue, sí, en duda, y también las investigaciones sobre el exfiscal Caram, Murillo Caram, quien sigue detenido por el crimen de Estado, por esta verdad que intentaron venderle al pueblo mexicano y que al día de hoy se han revelado mucha información y también tan lamentable situación que han aguantado los padres de familia a escuchar. Es ahí donde el presidente dice, no se debe ocultar nada, se debe revelar toda información que esté implicada en el caso Ayotzinapa. Y también cabe recordar que esos tipos de manifestaciones que generan disturbio, bueno, pues tienen que ver igual con la oposición, los cuales financian ese tipo de protesta, de manifestaciones violentas. ¿Por qué? Porque así están acostumbrados a actuar. Lamentable lo que pasa en la Ciudad de México
Y es ahí donde siempre suceden este tipo de disturbios, y no solamente es una manifestación pacífica como quisiéramos ver, sino que destruyen edificios particulares y también históricos. Y pudiera usted decir, ¿por qué tanto reclamo con estos edificios? Bueno, si usted pide que sea escuchado, no genere violencia, tal y como sucede con algunos grupos feministas, como es el caso de Denise Dresser, quien hoy en día lidera un grupo feminista llamada la Resistencia Feminista Antimilitarista. En esa situación, ¿qué busca hacer? Bueno, que no, según ella, se militarice al país. Sin embargo, su actuar se ha hecho más recurrente con el sexenio de López Obrador, cuando en los gobiernos pasados no actuaba de esta manera esta politóloga Denise Dresser, que hoy se levanta, que hoy hace berrinches, patalea para ser escuchada y llamar la atención, algo tan lamentable con esta, pues en su momento, líder de opinión. Continuando con la información, hoy sobre su reunión con productores y distribuidores de alimentos, el presidente López Obrador señaló que fue muy buena y se logró acuerdos de unánime de mantener precios sin aumentos de los productos de la canasta básica. En ese apartado también señaló que buscó reforzar el plan antiinflación, defendiendo los precios de la canasta básica con los presentes y representantes de las tiendas como Soriana, Chedraui y Walmart, además de los dueños de Maseca y Minsa y de los representantes de los productores de pollo, huevo, carnes de res, atún y otros más, en referencia a que la inflación está afectando a todo el mundo y México no está apartado de esta realidad. Veamos lo que sucedió desde Palacio Nacional. Les agradezco mucho a los productores, a los comerciantes. Se está trabajando de manera conjunta. Lo importante es que se logró el acuerdo unánime de mantener precios sin aumentos, de productos básicos, alimentos. Llegamos a ese acuerdo y a otros. Lo importante es que todos estuvieron de acuerdo en ayudar. Hasta les dije, yo sabía que ustedes iban a estar a la altura de las circunstancias y que nos iban a ayudar. Y les dije, ¿y saben por qué todos están ayudando? Por México, porque todos le debemos mucho a nuestro país. Pero ¿cuál es el objetivo del gobierno federal? Es detener y atender la inflación que está padeciendo no solamente México, sino que es a nivel mundial, y usted lo sabe muy bien por qué, por el efecto pospandemia y también por el conflicto en Europa. Por ello, el gobierno federal se comprometió con los distribuidores de alimentos en no aumentar los precios de los productos de la canasta básica, además de que esos productos de la canasta básica, 24 más, podrían ampliarse, tener esa oportunidad de que no se encarezcan, como en su momento ha sucedido. Lamentable lo que pasa, pero ¿de qué se deriva todo esto? Bueno, a que hay menos producción, a que hay menos materia prima para realizar los productos, y eso afecta muchísimo a México, al consumidor final y también a todo el mundo. Por ello, dentro de este plan inflacionario o antiinflación que ha buscado atender y ha buscado impartir el propio gobierno, bueno, es el aumento en la producción de granos, como lo es el maíz, el frijol,
y también el trigo, y el apoyo a la distribución de fertilizantes y los programas Sembrando Vida y también Producción para el Bienestar, que tienen como fin el sumar 800,000 toneladas de granos para que de esta manera México sea autosuficiente. Ese tema que hemos tocado en varias ocasiones, bueno, le comento a usted, no hay que echarlo a saco roto. ¿Por qué? Porque posiblemente en las comunidades no se vea tan reflejado esta inflación. Sin embargo, cuando usted va a las ciudades, cuando usted va al súper, se da cuenta que han subido los precios de los productos de la canasta básica en $1 o 50 centavos, y pudiera decir, no es mucho, pero a la larga esto afecta a la economía popular, y es así como el gobierno busca atender y busca frenar el tema de la inflación. Ojo, pudiera decir la oposición que se trata de un control de precios, pero al contrario, es un acuerdo mutuo que realiza el gobierno con los productores de los productos de la canasta básica y también aquellos distribuidores de alimentos, así que ténganlo en cuenta. Son acuerdos mutuos, el gobierno se ha mantenido y se ha comprometido también en no subir las tarifas de las energías eléctricas, como por ejemplo la gasolina, porque si sube la gasolina, todo encarece, más aún cuando estamos padeciendo 0.41% de inflación tan solo en esta quincena del mes de septiembre. Algo inesperado, algo que posiblemente se veía venir, pero que afecta, como bien le digo, a aquellos compradores finales, aquellos que buscan siempre pues a obtener sus productos para la canasta básica. Por ello, la invitación del gobierno federal es que si usted tiene en su lugar de origen una parcela, bueno, la haga producir. A cierta manera se ayude usted como pueblo mexicano, como comunidad, y no ande confiado o no ande dependiendo de los productos que se ofertan en los supers, en esas cadenas nacionales, transnacionales, donde ahí es donde se ve reflejado mucho la inflación, en el huevo, en el aceite, en la tortilla. Ojalá y que pronto se logre establecer ese tema económico. Lamentable lo que pasa, y no solo en México, es un tema mundial, así que no le den gato por liebre, que no le digan que es culpa del gobierno federal, al contrario, son temas derivados de la pospandemia y también del conflicto en Europa. Y ya para concluir este resumen, este análisis informativo, luego de que en el Senado se suspendió la discusión y se devolvió a comisiones el dictamen sobre las Fuerzas Armadas para mejorar el proyecto e integrar propuestas de la oposición, el presidente López Obrador propuso una consulta ciudadana con 3 preguntas. La primera es: ¿apruebas la creación de la Guardia Nacional y su desempeño? ¿Consideras que se debe mantenerse las fuerzas federales en las calles hasta el 2028? Es la segunda pregunta. Y la tercera es: ¿quieres que la Guardia Nacional pase a la defensa o dependa de la Secretaría de Gobernación, en referencia a que a unos cuantos no pueden tomar esta decisión, sino que respeten la decisión de la mayoría del pueblo mexicano? Escuchemos lo que dijo el mandatario. Yo me quedé pensando ayer de que lo mejor es hacer una consulta a los ciudadanos, que no sea un asunto cupular. Y ya tengo aquí la propuesta de las 3 preguntas. Las pasaron, sí. Estas serían las 3 preguntas. Nada más hay que formularlas de manera que estén equilibradas y sencillas. Pero la primera es para que ya todos sepamos, y ojalá y apunten.
2 minutos mientras yo hablo, porque me tardo un poco. Por eso es muy importante lo de TikTok, pero yo no podría hacer nada. Sería yo como un tafil en el caso del TikTok. Bueno, pues apunten. Una es, ¿estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional, con lo que está haciendo la Guardia Nacional, el trabajo de la Guardia Nacional? No, pero no es la acción, ¿estás de acuerdo con la creación? Es que esto lo escribí hoy. Es la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora. A ver qué dice la gente. Dos, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, para que se entienda, entre paréntesis, el Ejército y la Marina, que son Fuerzas Armadas, deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? Porque esto es lo que está en el Senado. Hay un transitorio en la Constitución cuando se aprobó lo de la Guardia Nacional y se estableció que se iba a contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia hasta marzo del 24. Lo que estamos proponiendo es que se amplíe el plazo. Hasta el 28, para que se consolide la Guardia. Ya está en la Constitución, insisto, de que se pueda hacer labor hasta marzo del 24. Yo me voy a finales de septiembre, pero yo no quiero actuar de manera irresponsable y siento que hace falta. Y la tercera es muy importante. ¿Cuál es tu opinión? Sería ahí 2 puntos. Que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que eso es lo que yo considero conviene, que es una rama de la Secretaría de la Defensa, como lo es la Guardia Nacional o las guardias civiles en otros países, así como la Fuerza Aérea o la Guardia Nacional, pero dependiendo de la Secretaría de la Defensa. Así las cosas, ¿usted qué opina, qué dice sobre esta propuesta, sobre esa consulta que hoy el presidente López Obrador expone en la mañanera? Si considera que debe mantenerse las fuerzas federales en las calles hasta el año 2028, si quieres que la Guardia pase a la defensa o dependa de la Secretaría de Gobernación, y también si crees que la Guardia Nacional, apruebas el desempeño de la Guardia Nacional y también esta creación de esta nueva institución de la Fuerza Federal. Lo cierto es que si los diputados en general, hablando de PRI, PAN, Morena, PRD, se oponen a esta situación, a esta materia de seguridad nacional, como lo dice Andrés Manuel López Obrador, debería de quedar fijada en una consulta ciudadana, porque este tema nos incumbe a todos, hablando de seguridad pública. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa
es conseguir la paz, la tranquilidad en cada rincón de nuestros pueblos. Y si estos legisladores se oponen, esos legisladores, en lugar de velar por el pueblo mexicano, velan por sus propios intereses, creo que es momento de alzar la voz, de decir, el pueblo manda, el pueblo decide, y no solamente estar viendo por sus propios intereses aquellos panistas, priistas, perredistas y también uno que otro morenista que se está oponiendo a que por fin la Guardia Nacional se logre extender su participación en materia de seguridad pública hasta el año 2028. Ese es el apartado el cual no logran aprobar, al cual se oponen los panistas, y lo ha repetido López Obrador en repetidas ocasiones, sinvergüenzas, hipócritas, porque ellos fueron quienes iniciaron con el tema de llevar a las calles a los militares, de ejecutar una guerra contra el crimen que dejó a cientos y decenas de muertes, y que qué fue lo que consiguió Felipe Calderón en su momento. Bueno, generar más violencia y que el propio crimen se armara hasta los dientes. Hoy este problema sigue vigente, no se puede terminar en 4 años, porque este problema ya venía arrastrándose en sexenios pasados. Por eso López Obrador hace énfasis en decir que el pueblo decida. Si ustedes no se ponen de acuerdo, que el pueblo decida si está de acuerdo o no que la Guardia Nacional atienda este problema que le incumbe a todos los mexicanos, y que, por cierto, la Guardia Nacional llega a cada rincón del país siempre y cuando se dé a conocer o el propio gobierno local admita que la inseguridad lo ha rebasado, y es ahí cuando interviene la Guardia Nacional. Así las cosas, lo real es que varios legisladores de oposición salieron a relucir que le habían ganado esa batalla al presidente por detener y frenar esta ampliación de la Guardia Nacional. Lo cierto es que están velando por sus propios intereses, y ahí el reclamo de la ciudadanía en decirles, bueno, ¿qué estás proponiendo o qué estás haciendo para mejorar el tema de seguridad? Y miren cómo son las cosas. La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, acusó al presidente de haberla expuesto en la mañanera, y aquellos pues colegas de ella, de la oposición, por haberse opuesto a esta reforma. Pero realmente la señora está bien haber hecho esta acusación, que todo lo que le llegue a pasar a ella y a su equipo de trabajo es culpa del presidente. Bueno, señora, salga de esa burbuja. Es mi cuestionamiento que le hago a usted. Salga de esa burbuja donde cree que por tener guardaespaldas, por tener equipo de trabajo, está muy bien protegida. Sin embargo, la situación y el panorama de inseguridad es diferente en las calles y en los pueblos de México. Así las cosas, ojalá y que se logre tener más análisis y que el pueblo igual aporte mucho con el tema de seguridad. Y es que igual lo que hoy igual defendió el presidente es a la Marina y al Ejército Mexicano, mismos ha considerado como leales. Sin embargo, reconoció que sí han tenido exceso, como los crímenes de Estado, que a continuación le voy a dar a conocer, que usted tal vez se le está olvidando, pero hay que tenerlos siempre vigentes. ¿Como cuáles? Como la matanza de Tlatelolco, sucedida en 1969 a manos de Gustavo Díaz Ordaz, quien ordenó a las fuerzas del orden atacar al pueblo mexicano, quienes se manifestaban exigiendo mejores situaciones en el país. Así también la matanza que ocurrió con Enrique Peña Nieto en el año 2016, la matanza de Atenco, cuando el gobierno se quería imponer para la construcción de un nuevo aeropuerto en el Estado de México. Eso no se olvida. Y después que sucedió la matanza con los estudiantes de Ayotzinapa. Por ello el presidente dice que sí llegue la Guardia Nacional, pero con un mando militar, para evitar ese tipo de masacres que han sucedido en México y que no se olvidan a pesar de los pasos del tiempo, a pesar de los años que han sucedido. Esas lamentables masacres han permanecido y seguirán vigentes en la historia de nuestro país. Así las cosas, por eso la insistencia
de que no haya un Genaro Luna como mando supremo en la Guardia Nacional. La oposición sigue reprochando, sigue oponiéndose a este tema de seguridad pública. Bueno, por nuestra parte ha sido todo, esperando que se encuentre de lo mejor en este viernes 23 de septiembre. Nosotros nos pasamos a retirar. Ya el día lunes llega nuestro compañero Carlos Hernández atendiendo este análisis puntual después de la mañanera. Y recuerde usted que nos puede seguir a través de las redes sociales, dejar su comentario, decirnos qué es lo que opina en referente a lo más destacado de la mañanera. Y que, por cierto, hoy el presidente, ya para finalizar, se defendió de los ataques que ha recibido en redes sociales después de mostrar un escritorio desordenado cuando dio el reporte del sismo que ocurrió el día de ayer por la madrugada. Lamentó y dijo que se trataba de la oficina de su secretaria particular. Por ello pidió unas disculpas públicas luego de que la oposición se agarró directo con ese tema en lugar de proponer y atender el tema de seguridad. Gracias, yo soy José Luna Méndez, le agradezco por prestarnos un momento de su atención, así que muchas gracias. Y recuerda que la verdad siempre sale a la luz, pese a quien le pese. Hasta la próxima. Suscríbete y dale like.